Bueno, doncs anem a seguir en la tercera sessió de la formació d'actuacions educatives d'èxit i esta sessió anem a veure la part més orientada a la participació de les famílies. Ens comentarà Susana tres actuacions educatives d'èxit que són formació de familiars, l'extensió del test d'aprenentatge, per exemple, de biblioteca tutoritzada i la participació de la família. Ella és Susana Gómez, és formadora del CECIDE, està dins del grup de formadors d'aprenentatge de la Valenciana i ens va donar la sessió d'avui, així que comencem. Vengo a hablaros de la participación de la comunidad y la formación de los familiares en las escuelas que son comunidades de aprendizaje. Bueno, pues como decía, dos actuaciones de éxito. Miguel Ángel ha dicho tres, una matización. La extensión del tiempo de aprendizaje no es una actuación de éxito. Podríamos incluirla dentro de la participación de la comunidad educativa en las escuelas que son comunidad de aprendizaje o aplican actuaciones educativas de éxito, ¿de acuerdo? Lo primero que voy a hacer es enmarcar un poco en qué contexto nace todo esto de la participación de la comunidad educativa, ¿vale? Para eso, aunque sea desde otra perspectiva, porque ya me he estado informando, sé que Luz, que es la persona que vino hace 2 sesiones, os ha hablado del proyecto y más rápidamente tengo que remitirme a Include, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una contextualización rápida para que veáis de dónde viene el tema de la participación de la comunidad. Mirad, los proyectos integrados del Marco Común Europeo son los proyectos que mayores recursos en materia de dotación y mayor estatus científico hay hasta el momento, ¿de acuerdo? De todos los que hay ahora mismo en funcionamiento, solo uno está dedicado a la educación escolar, que es Include, ¿vale? Estrategias para la inclusión y la cohesión social a través de la educación, ¿vale? Entonces, en 2005, para la estrategia de Lisboa, la Unión Europea se propone ser más competitiva en el futuro, ¿de acuerdo? Y alcanzar, a través de sus sistemas educativos, una mayor calidad con el objetivo de competir mejor con el resto del mundo, de sistemas educativos del mundo. Para eso hay que pasar necesariamente por superar las tasas de exclusión social que hasta el momento se estaban generando, ¿vale? Entonces, para poder superar esa exclusión social, se dan cuenta, la comunidad científica determina que es necesario diseñar sistemas educativos que no se dejen atrás a nadie y que consigan el éxito y la excelencia para todos y todas las niñas, ¿vale? Como elemento clave. Entonces, Include, que en su momento fue dirigido por CREA, que es la Community of Researchers on Excellence for All, hasta hace muy poco centro de investigación ubicado en la Universidad de Barcelona. Ahora ya se puede hablar de CREA como comunidad de investigadores, no solamente ubicado físicamente en la Universidad de Barcelona, sino que es una comunidad formada por investigadores dentro y fuera de España. Pues Include en su momento estuvo formado por 7 proyectos, cada uno de ellos coordinado a su vez por diferentes centros de investigación europea, porque todo esto se hace en coordinación con otros países, ¿de acuerdo? Entonces, el proyecto 1, por ejemplo, se dedicaba a recopilar todo aquello que ya ante la comunidad científica internacional se había demostrado en materia de actuaciones educativas que generaban los mejores resultados, ¿vale? Y ese era el proyecto 1. El proyecto 2 era un estudio en profundidad con 20 casos de diversos Estados miembros y asociados de la Unión Europea, de centros que tienen éxito académico con un alumnado de bajos niveles socioeconómicos y en una alta proporción alumnado también perteneciente a culturas no hegemónicas, ¿vale? ¿Por qué
me voy a parar un poquito aquí para insistir sobre esta idea, porque nosotros nos hemos encontrado que algunas veces, por parte de ciertos sectores de la comunidad educativa, se ha justificado que las cosas no vayan mejor en el cole, que las tasas de éxito no sean mejor, que no haya mejores resultados por parte de los alumnos, debido al hecho de que haya mucha diversidad, entendiendo la diversidad como algo negativo. ¿De acuerdo? Determinados sectores, no todos los compañeros, ni muchísimo menos, ni todas las compañeras, han creído o han pensado que las dificultades ante las que se encontraban para poder elevar los niveles de rendimiento académico de su alumnado se debían al hecho de tener o contar en sus aulas con mucha diversidad cultural. Esto es falso. ¿De acuerdo? La diversidad cultural enriquece y si se sabe afrontar, si se tienen las estrategias, mejora los resultados. Y es algo que está demostrado desde hace tiempo por la comunidad científica internacional. Hay muchos programas educativos fuera de España, fuera de la comunidad europea, que lo ponen en marcha desde hace mucho tiempo, ahora lo volveremos. Y no es una dificultad añadida si se tienen las estrategias para afrontarla, ¿de acuerdo? El proyecto 3 estudiaba la repercusión de las diferentes actuaciones educativas en 5 sectores sociales: mujeres, jóvenes, inmigrantes, personas con discapacidad, grupos culturales. El 4 analizaba la relación entre esas actuaciones y la inclusión, el grado de inclusión o el grado de exclusión del alumnado en 4 ámbitos a saber en un futuro medio-largo plazo: salud, vivienda, trabajo, participación política. Es decir, cómo el grado de inclusión que cada uno de ellos tenía en la sociedad después determinaba que tuvieran un mejor acceso a los sistemas de salud, a los sistemas de trabajo, ¿de acuerdo? El 5 analiza las buenas prácticas que surgen de mezclar aquellos lugares donde mezclan las actuaciones y políticas en materia de educación, del ámbito de educación, con otras políticas sociales. Es decir, cómo cuando unes educación con políticas sociales surgen buenas prácticas que aumentan y mejoran significativamente los resultados. El 6, que es en torno al cual está girando toda esta formación, la de comunidades de aprendizaje o actuaciones educativas de éxito, es el estudio de la evolución de comunidades implicadas en proyectos de aprendizaje que integran, por una parte, intervenciones sociales y educativas y logran reducir significativamente las desigualdades y fomentan la inclusión, ¿vale? Aquí podríamos incluir las actuaciones educativas de éxito, las comunidades de aprendizaje, por ejemplo, ¿de acuerdo? Las escuelas que son comunidades de aprendizaje. Luego volveremos sobre el 6. Y el 7 es el transversal, que asegura y garantiza que todos los resultados que se van produciendo en el resto de sus proyectos sean coherentes unos con otros, no se contradigan, ¿de acuerdo? Bueno, volviendo al 1, se hizo una revisión en la que se clasificaba 5 formas de participación de la comunidad en los centros educativos. Entonces, estas 5 formas que salen se denominan informativa, consultiva, decisiva, evaluativa y educativa. Y yo ahora dejo de hablar porque voy a lanzar una pregunta. Así, intuitivamente, por el nombre de las formas de participación de los familiares de la comunidad educativa, ¿cuáles diríais vosotros o vosotras que se está produciendo en estos momentos en este centro, de sus familiares o centros conocidos que tengáis, etcétera? ¿Quién se atreve? Informativa. Silvia, informativa. Informativa. ¿Alguien que opine al contrario? Que vea que hay alguna otra forma de participación. Desde consultivas, hay comisiones y se está opinando, se consulta a todas las partes del colegio. Vale, luego matizaremos esa consultiva, esa sería decisiva.
si se toma partido en las decisiones. Pero consultiva, ahora explico, yo lo voy a explicar ahora. Pero bueno, quería lanzar la pregunta un poco para lanzar una reflexión acerca de cuáles son las formas de participación reales que ahora mismo se están dando en las escuelas, en la nuestra, y bueno, y las que conozcamos alrededor nuestro también. Porque una de las cosas que se demuestran es que las dos primeras, informativa y consultiva, no están vinculadas a la mejora de los resultados. O sea, las formas de participación que se están teniendo en estos momentos en muchas escuelas no están vinculadas a la mejora del éxito de los alumnos y las alumnas. ¿De acuerdo? Con la mejora del éxito de los alumnos y las alumnas se vinculan las otras tres: decisiva, evaluativa y educativa. Y ahora vuelvo a las 5 y explico. Mirad, la informativa es con la que estamos familiarizados, efectivamente, que es cuando empieza el curso, se hace una reunión conjunta para todos los familiares de la tutoría a la que va nuestro hijo o nuestra hija, se les informa de cuál es un poco el planning a lo largo del año, cosas relacionadas con el horario, la agenda, los cuidados, hábitos, etc. ¿De acuerdo? Y a lo largo del curso pues, se pueden ir haciendo, pues, no sé, una cierta cantidad de reuniones puntualmente con el cambio de trimestre, ¿de acuerdo? También a nivel individual, con el tutor o la tutora, donde el tutor cita al papá o a la mamá o a los dos, o tutores o familiares del nano, y entonces les explica cómo va, les pone al día, les comenta algún problema, si ha habido algo, ¿de acuerdo? Toda esa participación se entiende que es una participación informativa porque es una información que tú te acercas al centro y vienes a recibir, ¿de acuerdo? Hay otro tipo de participación que se está dando también, que es la consultiva, que es cuando ocurre la inversa. Es decir, como papá o como mamá, familiar, etc., tengo interés en saber alguna cuestión relacionada con el funcionamiento de la escuela y yo soy quien busca al tutor, a ese tutor o a esa tutora o especialista, quedo con esa persona y me explica. Esa es la consultiva, ¿de acuerdo? Decisiva es cuando, como familiares y parte de la comunidad educativa, tomamos partido en un plano igualitario, es decir, en un plano igualitario, con la misma voz y el mismo voto que el resto de la comunidad educativa, docentes y demás, en las decisiones que afectan al centro. ¿De acuerdo? Esa es decisiva. Y ahora veremos cómo se materializa eso a través de las actuaciones educativas de éxito o los centros que son comunidad de aprendizaje, que es a través de las comisiones mixtas. ¿Vale? Evaluativa, que es algo que aquí en España no ocurre todavía, salvo centros, casos muy aislados, pero sí en otros países, es cuando también las familias participan del desarrollo, la concreción y la evaluación del currículum. ¿Vale? También participan ahí. Y la educativa es cuando las familias también participan en los espacios de aprendizaje y las aulas de los alumnos. ¿Vale cualquier tipo de actuación en esos espacios de aprendizaje o en esas aulas? No, radicalmente no. No vale cualquier tipo de actividad. Es decir, no vale, por ejemplo, que yo como maestra, que eso es algo que se hace mucho, vale para otras cosas, pero estamos hablando de lo que está vinculado a la mejora del éxito académico y la convivencia entre los alumnos y las alumnas, ¿de acuerdo? Para otras cosas, para generar buen ambiente entre las familias, para convoyarnos, para otras cosas sí. Pero, por ejemplo, si yo como maestra llego a carnavales y decido invitar a las familias a participar de la elaboración de los disfraces, o se me ocurre hacer alguna actividad, o por ejemplo invito a las familias para que vengan a contar una vez a la semana cada uno de ellos sus trabajos, por ejemplo, en qué consisten y cómo lo hacen y que los niños conozcan el entorno, no es una actividad que ante la comunidad científica esté demostrado que está vinculada a la mejora del éxito académico y de la convivencia de los alumnos y las alumnas. ¿De
¿De acuerdo? Entonces, la participación educativa también se materializa, igual que la decisiva se materializaba a través de las comisiones mixtas. La participación educativa también se materializa a través de los grupos interactivos y de la extensión del tiempo de aprendizaje que decía Miguel Ángel antes. ¿Vale? Más tiempos, más espacios, más personas. ¿Cómo? Biblioteca tutorizada por las tardes, donde los blancos se quedan a hacer los deberes, donde los voluntarios hacen lectura dialógica con ellos, etc. ¿De acuerdo? Y esos son los 5 tipos de participación que en el Include se determinaron en su momento. Y cómo Include también determina, la comunidad científica que participa del programa integrado, del proyecto integrado, determina que las 2 primeras no vinculan al éxito, sí las 3 siguientes. ¿Vale? Bueno, y de aquí se derivan 4 bloques, 5 actuaciones concretas de participación de las familias y la comunidad en los centros educativos. Como he dicho antes, participación de la comunidad en los procesos de toma de decisión, ¿vale? A través de las comisiones mixtas, participación en el desarrollo, concreción del currículum y evaluación, participación de la comunidad en las aulas y los espacios de aprendizaje a través de los grupos interactivos y el más tiempo, más espacio, más personas, y un 4º bloque, una 5ª actuación, que sería la formación de los familiares. También vamos a hablar de ello luego, ¿vale? ¿Desde dónde justificamos? Esto no es algo nuevo, esto en 2005 comienza Include, ¿vale? Para lo que supone el área de la Unión Europea, pero que las personas aprendemos en diversidad de espacios y a través de diversidad también de interacciones no es algo nuevo y es algo que ya otros programas pertenecientes a universidades punteras del mundo tienen claro y están aplicando desde los años 60, 70, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se insiste mucho en la idea de que mientras se ha volcado mucho la atención en mejorar, digamos que hasta el momento se volcaba mucho la atención en mejorar la formación del profesorado, y que la formación del profesorado, que por supuesto es importantísima, no estamos diciendo lo contrario, pero como que volcábamos toda la atención ahí, todo el foco de atención, y lo importante era eso. Mientras que no se ha prestado atención a mejorar las interacciones de los alumnos una vez que salen de la escuela, que son con la familia, y que ahora veremos cómo las bases teóricas nos dicen que realmente que casi es donde están las interacciones más importantes, ¿de acuerdo? Entonces, en aquellas escuelas donde se ha implementado la formación para las familias y se ha mejorado esas interacciones que los niños tienen una vez que salen de las escuelas, también se ha conseguido el éxito. ¿De acuerdo? Hay evidencias de que esos resultados de los alumnos dependen muy mucho de la calidad de las interacciones que tienen una vez que salen de la escuela. ¿Esto significa que aquellos alumnos que proceden de un nivel sociocultural bajito van a tener peores resultados? No. Una cosa es que dependa, eso en investigación se llama correlación, y otra cosa es que sea una causa-efecto. Hay una diferencia. Ellos dependen mucho de esto, lo sabemos, pero no es una causa-efecto. Es decir, un alumno que procede de un ambiente cultural bajito no está condenado al fracaso escolar. ¿De acuerdo? Habrá que acelerar con él y con la familia en muchos aspectos, pero no es un alumno que esté condenado por el hecho de proceder de un ambiente. ¿De acuerdo? Sí que es verdad que depende mucho de esto. ¿Vale? Entonces, las escuelas que se han dado cuenta de que si insistimos sobre este aspecto y mejoramos sus interacciones fuera del aula, obtienen buenos resultados, obtienen los mejores resultados. ¿Vale? Algunas muestras de programas en Estados Unidos que desde hace mucho tiempo
esto lo saben, lo ponen en marcha. Y además universidades como Harvard, por ejemplo, que tiene el Harvard Family Research Project, ¿vale? Que se centran en zonas pues, donde tradicionalmente han sido sectores excluidos de la sociedad, para acelerar también aprendizajes y centrarse en la mejora de las interacciones de estos alumnos con sus familias. Luego hay estudios, por ejemplo, como el que en su momento dirigió Catherine Snow, que es una de las madres de Barrio Sésamo, ¿vale? Es un estudio longitudinal que en su momento se hizo con un grupo de control, ¿de acuerdo? Con alumnos con nenes muy pequeñitos, con los que se empezó a llevar a cabo determinadas actividades, como por ejemplo que los visitaran en casa para practicar la lectura, ¿vale? Entonces, al cabo del tiempo, cuando sus alumnos llegan a la secundaria, se demuestra que tienen mejores competencias que otros con los que no se ha llevado a cabo, ¿vale? Este tipo de actividades. Por ejemplo, Yale también, School Development Program, ¿vale? Que también se centra en lugares donde tradicionalmente han sido personas que no tienen una cultura académica elevada, que necesitan transformar esa realidad, ¿vale? Para fomentar las expectativas positivas y el entorno. Otra universidad, bueno, Yale, el promotor del programa es James Comer. Fijaos que empieza en 1968, es que no estamos descubriendo aquí. Hay lugares del mundo donde esto se sabe y se aplica desde hace mucho tiempo. ¿Vale? Comer, por ejemplo, es autor de un libro, ¿vale? Donde estudia el impacto de las familias como la clave para el éxito educativo de los estudiantes. Bueno, y luego está, en cuanto a las bases teóricas, Vygotsky, que es el padre de la psicología comunicativa. Vygotsky lo que dice es que nosotros tenemos una zona de desarrollo próximo, que es la distancia que se establece entre aquello que puedo hacer solo y lo que puedo hacer con otras personas. ¿Qué pasa en esa zona de desarrollo próximo? Bien. ¿Vale? ¿Qué? Mirad, está Bárbara Rogoff, que trabaja con modelos culturales de enseñanza y aprendizaje que son observables para los niños. Otra de las discípulas de Vygotsky en su momento, que puso en práctica con experimentos como en la participación guiada, las familias, de manera muy espontánea, todos los días están constantemente trabajando con esa zona de desarrollo próximo que decía Vygotsky sin darse cuenta, ¿vale? A través de la participación guiada, de la manera menos pensada y más espontánea que nos podamos imaginar. Desde que se levanta el nano por la mañana y le empezamos a ayudar y le vamos dejando solito a a vestirse, ¿vale? Entre lo que sé hacer solo y lo que puedo hacer con ayuda de los demás, las familias van creando esos puentes a través de los que ellos caminan para llegar al final a hacerlos solitos, ¿vale? Entonces, ellas van estructurando todo ese tipo de actividades que al final acaban haciendo solos. Otro autor, Luis Moll, que ha estudiado también la transmisión de conocimientos y habilidades en 35 cabezas de familia, en su momento lo hizo con familias hispánicas porque en Estados Unidos se produjo también una inmigración masiva en un momento dado y entonces salieron algunos informes como muy interesados que decían que, bueno, que estos niños tenían menor rendimiento, que eso era debido a su origen, etcétera, etcétera. Y entonces también se puso a ello investigando y demostró que no era cierto. Luis Moll además nos habla de un concepto que se trabaja mucho
es el capital cultural, el capital social. Entonces, esto en las comunidades de aprendizaje o los centros que aplican acciones educativas de éxito, donde se incluyen todas las voces de la comunidad, lo tienen muy claro. El capital cultural es como un puzzle, igual que el dibujo que vemos ahí, donde cada uno ocupa su pieza. Entonces, además de que si falta una pieza, el puzzle no está completo, por tanto el conocimiento que se construye es un conocimiento parcial y eso afecta al rendimiento de los alumnos, supone una pérdida para ellos. Algo de lo que no somos quienes para privarles. Supone una pérdida si falta alguna de las piezas, porque todos aportamos algo diferente a la comunidad y en el momento en que no está esa pieza, se la pierden. Entonces, supone una desventaja con respecto a otras comunidades donde sí se están beneficiando de tener el puzzle al completo. Y por eso dice Luis Moll que cada uno ocupamos nuestro rol, el rol del profesor es el rol del profesor y el rol de la familia es el rol de la familia. Y entonces es complicado que uno asuma el de varios, etc. No lo llega a hacer nunca. Y más cuando se trata, puede que aquí no tengáis el caso, pero yo vengo de trabajar también en comunidades donde hay mucha diversidad cultural y religiosa, y a determinadas comunidades no les vale que alguien intente hacer o cubrir ese rol. O sea, necesitan tener esa referencia dentro de la comunidad educativa, los datos, porque si no, al final se ven obligados a elegir entre su identidad cultural y la hegemónica que se trabaja en la escuela. Entonces, lo que tenemos es que intentar que haya representación de todas las voces dentro de la comunidad educativa. Y luego, uno de los 7 principios del aprendizaje dialógico, que es la inteligencia cultural, ¿de acuerdo? Que contempla pues, la pluralidad de dimensiones de la interacción humana, engloba la inteligencia académica, práctica, comunicativa, y aumenta y mejora las expectativas que se tienen de manera habitual en las capacidades de las familias. Bueno, desde el punto de vista de la democracia participativa es importante también incorporar la voz y la participación de las familias, especialmente de los que tradicionalmente no participan en la escuela. Si estamos con una democracia que no sea solamente una democracia representativa, sino que sea una democracia participativa y queremos llevarlo a la realidad y además queremos que nuestros hijos y nuestras hijas crezcan ejerciéndola, que es la única manera de que después sepan aplicarla cuando se hagan adultos, pues hay que tomar partido de ello y hay que incluir a todas las voces. Por otra parte, lo que decía antes, determinados grupos culturales o comunidades culturales necesitan superar ese miedo que en determinadas ocasiones pueden tener a tener que elegir entre la escuela y el currículum oculto que desde la cultura dominante en la escuela se transmite y lo que como persona perteneciente a una comunidad cultural diferente yo quiero que mi hijo o mi hija siga conservando porque forma parte de su identidad y no renunciar a ello. Entonces, para que luego en el futuro, cuando llegan a la secundaria y son más mayores, no se vean obligados a elegir entre su identidad o el seguir estudiando, sino que se integre dentro de la comunidad todo. ¿Cómo? Dándoles voz. Hay que darles voz también y interesarnos por lo que ellos tienen que decir también. Y bueno, y generar confianza y volcar una confianza que a lo mejor se ha quedado ahí un poco otra vez sobre los miembros, sobre todo los miembros de la comunidad. Todo el mundo tiene inteligencia cultural, como decíamos anteriormente, desde la visión del aprendizaje dialógico, por lo tanto todo el mundo es una pieza del puzzle, tal como decía Luis Moll, por lo tanto todo el mundo tiene algo que aportar, y ya no solamente es tener algo que aportar, es que en el momento en que no lo hacen y le damos la oportunidad, los niños están perdiendo eso y eso es irrecuperable.
explicar. Vamos a las formaciones familiares. Hasta el momento hemos visto en cuanto a la participación de la comunidad, por qué la participación de la comunidad y hasta qué punto es importante. Bueno, pues la formación de familiares igual, es otra actuación educativa de éxito y se justifica desde... Me vais a perdonar, pero voy a hacer una se oye mucho. Callarse o está el calor. No importa, si no os molesta el calor, yo cierro aquí y sigo, ¿vale? Bueno, decíamos que mejorando las interacciones de los nanos y de las nanas, mejoran sus resultados, ¿no? Mejorando las interacciones que tienen una vez que salen del aula, o incluso estando dentro del aula, ¿no? Y aumentando la diversidad de interacciones, y cuantas más interacciones tengan y mayor tiempo de aprendizaje exista, mejor. Bueno, pues para eso es imprescindible aquellas familias que no están dotadas inicialmente de una cultura académica o una formación académica que les permita en un momento dado tener estrategias para afrontar temas como los deberes o a la hora incluso de tener prioridades en cuanto a la importancia de la escuela, etcétera, etcétera, que parten de niveles muy bajitos, pues esto tenemos que volcar la atención sobre las familias para mejorar sus competencias. En el momento en que las familias mejoran sus competencias, indirectamente va a repercutir sobre el resultado de los alumnos, porque claro, no es lo mismo que un alumno llegue a casa y en casa no haya nadie que en un momento dado les pueda echar un cable con los deberes, a que un alumno llegue a casa y en un momento dado haya alguien que le pueda echar un cable con los deberes. Esto en cuanto a la formación de los familiares. No significa que sus resultados dependan de esto, pero sí dependen de que los familiares tengan mejores competencias, ¿vale? En parte. Bueno, entonces, clases de diferentes materias para las familias y otros adultos de la comunidad. Informática, lenguas, alfabetización. ¿Pero cómo? Esto lo tenemos que decidir nosotros, el experto, el maestro, que entiende que a esta familia le faltan hábitos y entonces yo ahora voy a montar... No, porque entonces sería una escuela. Sería una escuela de adultos, ¿no? Algunos colegios tienen escuela de adultos. Está muy bien porque van proponiendo actividades a las que uno lo ve y a aquellas a las que le interesa pues asiste y entonces acude a alguna charla que pues, está muy interesante, pero para que haya creación de sentido deben de ser los familiares quienes pidan y quienes comenten qué es aquello en lo que creen que necesitan formarse. Porque si es una decisión que se toma al margen de su opinión, entonces ya le estamos quitando todo el sentido, porque igual no se corresponde con lo que ellos creen que son sus necesidades más inmediatas en ese momento. ¿De acuerdo? Y siempre tiene que estar vinculado a la mejora del rendimiento académico y la convivencia de los alumnos. Siempre. O sea, los talleres para hacer pulseras están muy bien, pero indirectamente no mejoran el rendimiento del alumnado. Está muy bien para otro tipo de cosas, para fomentar no sé, el buen clima, aprovechar un contexto de distensión para acercarte a las familias, en fin, otro tipo de cosas, pero no mejoran los resultados de los alumnos. Han de ser actividades donde una vez que se les explica muy bien esto a las familias, ellos reflexionen y pidan cuál es el tipo de formación que creen que necesitan. Y luego siempre partir de las altas expectativas, como los alumnos. Estamos iniciando ya una formación pensando que nadie va a ser capaz, autoprofecía cumplida. Pues hay que tener altas expectativas, porque que una persona no haya tenido acceso a una cultura académica en un momento dado no tiene nada que ver con su inteligencia ni sus capacidades, ¿de acuerdo? Ni con su inteligencia práctica ni con su inteligencia cultural, no tiene nada que ver.